más transmisibles y también han reportado mayor letalidad. Esas medidas entraron en vigencia el viernes y el miércoles se decidió incrementar, intensificar esas medidas, especialmente en el aglomerado urbano más grande de Argentina y uno de los 5 más grandes de Latinoamérica, porque se vio un aceleramiento del número de casos. Se vio que el aumento del número de casos fue exponencial y eso ponía en riesgo concreto la posibilidad de dar de respuesta del sistema de salud. Entonces, independientemente de que las medidas que se implementaron el viernes anterior, vamos a ver el impacto en 7, 10 días de su implementación, la decisión de intensificar esas medidas fue justamente porque en este aglomerado urbano la dinámica de transmisión, la velocidad de transmisión y el riesgo que eso implica se aceleró y es por eso que se tomó esta decisión. Muy importante esa aclaración y muy importante también contar por qué se tuvo en cuenta esto en relación a algo que figura y que consta en el decreto de necesidad de urgencia y hemos intentado explicar permanentemente y es una gran oportunidad para volver a remarcarlo, que no se trata del riesgo individual de asistir a un establecimiento escolar donde se cumplan los protocolos, sino que se trata de un riesgo colectivo en un aglomerado urbano con una transmisión comunitaria intensa, con una velocidad de contagios acelerada, donde la movilización de personas implica un riesgo aumentado independientemente de la actividad que se realice y del riesgo individual de esa actividad. Eso significa que necesitamos disminuir la circulación de personas para poder disminuir la transmisión del virus. No se busca con estas medidas intensificadas, focalizadas y transitorias, no se busca que desaparezca el virus o que disminuyan los contactos, porque eso no es viable en este contexto, en esta dinámica, en esta velocidad de transmisión y con estos números de casos. Lo que buscamos es disminuir la velocidad con la que se están presentando los contagios y la velocidad con la que están ingresando las personas a las terapias intensivas. Ese es el objetivo que nosotros estamos teniendo en este momento. Estamos en una situación diferente del año pasado, de la primera ola. Nuestra primera ola fue en un tiempo más prolongado, un número de casos menos importante, y lo que estamos viendo ahora es ese pico que ha hecho que desborden sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro. Nosotros estamos buscando que se reduzca esa velocidad y ese es el motivo sanitario de esta decisión, que no se contrapone con ningún otro derecho ni lo impide, porque el resto, digamos, las actividades son muy específicas en función de la circulación de las personas. Muy importante decir que esta medida se toma en AMBA, porque es donde se está sucediendo el epicentro de la pandemia y lo vimos el año pasado y lo vemos en el mundo. Los grandes aglomerados de los países son los que luego distribuyen los casos a otras jurisdicciones y a otras provincias. Tomando las decisiones acá y disminuyendo la circulación en el AMBA, estamos protegiendo a los argentinos y las argentinas de otras jurisdicciones, minimizando el riesgo de llegada del virus. Recordamos nuevamente que el DNU vigente le da la potestad a gobernadores, a gobernadoras, a intendentes, a intendentas a poder implementar medidas oportunas en cada uno de sus municipios, de sus provincias, para minimizar la posibilidad que esto suceda. Estamos viendo un aumento en todo el país, pero la realidad es que es a expensas del AMBA y la velocidad de aumento no es la misma en las jurisdicciones que en el AMBA. Por eso la oportunidad de control más precoz en las jurisdicciones es también real y es lo que incentivamos a cada persona. Las personas donde vivan, donde su lugar de residencia, es muy importante que puedan evaluar esa situación epidemiológica, que consulten a las autoridades y que sepan cuáles son las medidas en su situación local. El AMBA no es todo el país, así que ese es otro mensaje muy importante. En relación a la vacunación, contarles, lo venimos también comentando en estos últimos días, Argentina ya recibió casi 9 millones de dosis de vacunas, se han distribuido, superamos los 8 millones de dosis distribuidas, 8.047.508 dosis distribuidas, se han aplicado más de 6,5 millones de dosis, de las cuales 5.709.022 son primeras dosis. Tenemos
a nuestro personal de salud en un porcentaje muy alto que ha recibido la primera dosis, más del 95%, y el 60% ha completado su esquema. Tenemos 3.767.225 personas mayores de 60 años vacunadas y alrededor del 70% de los mayores de 70 años están vacunados con la primera dosis. Así que en ese sentido la campaña de vacunación está en marcha, la campaña de vacunación se sostiene, seguimos recibiendo dosis y se han distribuido en este último fin de semana y entre hoy y mañana un porcentaje muy importante de las dosis que se han recibido en los últimos días, tanto del mecanismo COVAX, 864.000, como de la Federación Rusa, la vacuna Sputnik V, que recibimos 800.000 del componente 1. Contarles, porque es una pregunta frecuente, que la distribución es en función, por supuesto, de la capacidad de recepción de las provincias, y si no distribuimos el 100% de las dosis es porque se va distribuyendo en forma escalonada a medida que se distribuyen y se van aplicando las vacunas, y como siempre decimos, el stock estratégico del Ministerio de Salud de la Nación es relevante para dar respuesta a situaciones inesperadas que se han dado. Hemos visto cómo ha sucedido en Chubut, hemos visto la necesidad de fortalecer algún aglomerado urbano. Así que en ese sentido es alentador sostener la vacunación y tener estos resultados ya de cobertura. Otra noticia importante que ha surgido en el día de ayer es este hito que ha realizado Argentina enviando desde un laboratorio que ha formulado 3 lotes consecutivos de la vacuna Sputnik V del componente 1 y del componente 2 para poder realizar el control de calidad en Gamaleya, y ayer ha llegado esos componentes, esos lotes en una colaboración y en una situación importante para seguir buscando más y mejores oportunidades para favorecer el acceso de la población argentina a las vacunas, con proyección también de poder colaborar con Latinoamérica. El siguiente paso es que se tiene que realizar el control de calidad en Gamaleya, en el Instituto Gamaleya, y en función de esos resultados poder avanzar en lo que significa la importación de antígeno y la formulación de la vacuna en relación a esta situación. Es una gran noticia, tenemos que ser prudentes, tenemos que esperar el resultado del control de calidad y en función de eso ver los tiempos que tienen, como siempre, y ya tenemos claro la complejidad que tiene el proceso de producción. Decirles al personal de salud, a los trabajadores y las trabajadoras de salud, el sistema de salud está en todo el país, sobre todo en el AMBA, está en tensión. Estamos trabajando en una mesa de AMBA para poder favorecer las derivaciones y la articulación para optimizar la atención, pero realmente tenemos una situación de una tensión que ha surgido muy rápida, así que el espacio para reconocer, agradecer y jerarquizar el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que vienen haciendo hace más de un año los trabajadores y las trabajadoras de salud, que en estos meses se va a intensificar, y cada persona que pueda cuidarse no solo se va a beneficiar individualmente, no solo va a beneficiar a quienes lo rodean, a quienes son su familia y sus amigos, sino también va a colaborar en disminuir la tensión del sistema de salud. Y cuando hablamos del sistema de salud, hablamos de los hospitales, hablamos del sector público, del sector privado, de la seguridad social, de las terapias intensivas, pero también hablamos de los pisos de clínica médica, de la demanda ambulatoria, de la atención primaria. Estamos hablando de un sistema de salud que es amplio, que es capilar, que llega a todos lados y que tiene una demanda y una tensión desde lo que es la consulta para el diagnóstico, el seguimiento, el cuidado en piso, en los pisos de clínica médica, y por supuesto la punta del iceberg es la terapia intensiva, pero nosotros sabemos que el equipo de salud es diverso, es amplio, incluye médicos y médicas y también incluye hasta las personas que están colaborando en el triage, en la organización, así que cada cuidado individual tiene impacto colectivo en quienes queremos, pero también tiene impacto muy, muy claro en disminuir la tensión de este sistema de salud que está dando respuesta. Así que
el agradecimiento, el reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras de salud, el agradecimiento a la sociedad que en su mayoría ha comprendido la gravedad de la situación, ha comprendido lo importante que es cumplir estas medidas y que estas medidas el único objetivo que tienen es preservar la salud, la vida y disminuir la transmisión para disminuir la velocidad de contagios y lograr este objetivo que es que nuestro sistema de salud de respuesta, que lo hemos logrado hasta ahora, que no se ha valorado lo suficiente y que en este momento no está asegurado. Así que ese es los mensajes más importantes y quedamos abiertos a las preguntas. ¿Qué tal, ministra? Leandro Lutzki, de IP Noticias. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y muchas jurisdicciones también de esa provincia utilizan un algoritmo llamado Alerta Brote Temprano 148 que permite anticiparse a la aparición de brotes. Según estos registros, al 15 de marzo no cabían dudas de que se venía la segunda ola. La pregunta es, ¿por qué se han demorado tanto las restricciones para el AMBA, considerando la delicada situación actual y que hay muchos centros de salud que hoy están al borde de la saturación? Mira, la realidad es que las medidas se analizan en forma permanente con situaciones concretas y desde el punto de vista de lo que significa la implementación requieren, por supuesto, no solo la coordinación y el consenso, sino también la posibilidad de implementarlas. Así que nosotros venimos hablando con la provincia de Buenos Aires permanentemente y en esta mesa de consenso con el AMBA, con la ciudad, nación y la provincia, y los llamados telefónicos no siempre tienen lo que nosotros no sabíamos, y eso es lo que estábamos evaluando y trabajando con Provincia de Buenos Aires, es que no es la misma situación en este año que el año pasado, ¿sí? No es la misma situación en relación a la vigilancia epidemiológica, a la dinámica de transmisión y a los diagnósticos. El porcentaje, la proporción de casos que se están viendo en este momento, en función del número total de casos confirmados, tiene una proporción importante de personas más leves, de personas con menos síntomas, inclusive de asintomáticos, porque la estrategia y la capacidad de testeo con las nuevas tecnologías ha aumentado mucho. Entonces, desde ese punto de vista, el parámetro objetivo que implica y que fundamenta medidas restrictivas más intensificadas es fundamentalmente el ingreso a las terapias intensivas, y eso se ha tomado la decisión antes de la atención, antes de esa situación. Entonces se está reorganizando el sistema de salud para poder dar de alta y minimizar las cirugías programadas, porque el 40% de las terapias intensivas estaban ocupadas con pacientes no COVID, y generar estas medidas intensificadas, transitorias y focalizadas para disminuir esa lógica de transmisión. Entonces, el análisis siempre es mucho más complejo que analizar un indicador. Por supuesto que son parámetros bien tempranos, pero la decisión que implica es tan grande que tenemos que mirar el todo. Entonces, siempre nos cuesta mucho transmitir la complejidad de la toma de decisiones en función de muchísimos indicadores, y de esos indicadores que no son los mismos indicadores que el año pasado a esta misma altura. Así que en ese sentido es por eso que viendo todos los indicadores se tomaron estas medidas, y justamente como estas medidas se tomaron el viernes y esa velocidad siguió aumentando, no quisimos esperar más tiempo y poner en riesgo el impacto positivo de esas medidas por esperar, y ahí es donde se intensifican las medidas en el AMBA, que es el aglomerado urbano, que en este momento es el epicentro de la pandemia. Gracias. Sí, Estela Gárnica de A24.com, ministra. Teniendo en cuenta la confusión que se vive en la ciudad de Buenos Aires, padres, alumnos, docentes, escuelas, por la judicialización de las medidas de la suspensión de las clases presenciales, ¿cuál va a ser el planteo que va a hacer el Gobierno Nacional ante la Corte Suprema de Justicia, dado que tiene que decidir en esta semana? ¿Qué creen? ¿Cuál es la opinión sobre la decisión del Gobierno de Rodríguez Larreta de sostener las clases presenciales pese a que ayer hubo un fallo en contra nuevamente? Y por otro lado, si analizan extender la decisión de la provincia de Buenos Aires al resto del país de unificar el sistema sanitario, teniendo en cuenta que hay saturación en las guardias de distintos hospitales y clínicas por la cantidad de casos. Gracias. Sí, en relación a la situación específica de la Ciudad de Buenos Aires,
Nosotros tenemos la convicción que necesitamos priorizar la salud por sobre la política y la situación judicial. El mensaje para las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires es que la fundamentación del Gobierno Nacional en relación a las medidas que se implementaron es priorizar la salud y es poner en valor y poner en jerarquía el riesgo colectivo. Esa situación en relación al riesgo colectivo no estaba vigente cuando se iniciaron las clases presenciales, ¿sí? En las clases presenciales hay protocolos, hay burbujas, hay una realidad que es que con el aumento del número de casos, las personas positivas dentro de las burbujas aumentan y aunque uno no se infecte en el aula, al tener esta transmisión comunitaria, esta circulación tan importante, esta velocidad de contagios, ese riesgo colectivo impacta también en la presencialidad de... Bueno, volvemos a la mesa de las 9. Está hablando Carla Bisotte, ministra de Salud de la Nación. La misma ministra que hace pocos días, en una misma conferencia, con un muy similar vestuario, con un similar barbijo, decía que las clases presenciales no provocaban contagio, acaba de decir todo lo contrario. Acaba de decir todo lo contrario, que sí provocan contagios. La misma ministra, con la misma cara, acaba de decir todo lo contrario que nos dijo hace unas horas. Abrimos la mesa de las 9 con esta información de último momento. Dale.